Mi hermana está presa por política. Ella está presa por temas totalmente ajenos al debido proceso. Otro magistrado despertó y preguntó cuál es la prueba de la obstrucción y no pudo contestar. Necesito preguntarle 5 veces. Tiene una responsabilidad política por ser líder de un partido político. Entonces, con ello ha confirmado que mi esposa es una presa política. El país se ha dado cuenta que para el caso de Keiko Fujimori lo único que existe es una presunción de culpabilidad. Se le presume culpable porque es líder del partido Fuerza Popular y eso es incorrecto. Uno investiga para detener, no es al revés. No te detengo para investigar. Es lamentable que lleguemos a este caso y se esté manteniendo ese criterio. Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Empieza 2019, un día sumamente importante no solamente, obviamente, por el tema Keiko Fujimori. Estábamos viendo algunas imágenes de las reacciones de la defensa y la familia de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, luego de la audiencia que estaba programada para hoy y donde se expuso las razones que tiene por su parte el Poder Judicial y por otro la defensa de la lideresa de Fuerza Popular para resolver el tema de la prisión preventiva. Hay un tuit publicado por la cuenta oficial del Tribunal Constitucional que señala lo siguiente, y esto pese a las especulaciones. Se decía que el viernes podía resolverse esta causa. Sin embargo, este comunicado señala que sería el 2 de octubre, es decir, el próximo miércoles. El único tema que ha visto el TC el día de hoy es el de Keiko Fujimori y hacen mención a la audiencia pública de las 9:30 de la mañana, así que creemos que no hay margen para una equivocación o imprecisión. Porque, a ver, durante todo el día se habló de cuándo podría... Es más, han circulado incluso votaciones que ya estarían hechas. Si la votación estuviese ya definida, no habría por qué esperar hasta el próximo miércoles, pero en cualquier caso, este es el comunicado oficial del TC. Y decíamos que es un día importante, ¿por qué? Porque desde que el presidente presenta el proyecto de adelanto de elecciones, de alguna manera abre o crea una situación de incertidumbre en el país. El Congreso nunca estuvo muy de acuerdo con esto y se veía venir el rechazo. Primero en la bancada en la Comisión de Constitución y luego, supuestamente, en el Pleno. ¿Por qué? Por la cantidad de votos que en este momento tiene Fuerza Popular y las otras fuerzas aliadas que están en contra de la iniciativa presidencial. El día de hoy se conoció muy temprano, mientras todo el país seguía atento a la audiencia de Keiko Fujimori, el predictamen de la Comisión de Constitución firmado por Rosa Bartra, donde se da cuenta de las opiniones recibidas por los especialistas, ¿no? Está el señor Enrique Gersi, Ernesto Álvarez, Víctor García Toma, que opinan en contra de este proyecto, por ejemplo, Domingo García Belaúnde también en contra, Natalia Amprimo parcialmente favorable, Aníbal Quiroga favorable, Fernando Calle parcialmente favorable, en fin, los especialistas que han desfilado y que han emitido una opinión, digamos, técnica sobre este asunto. Pero finalmente la conclusión es lo más importante y este es el documento que les mencionábamos, donde dice: existe duda sobre la posibilidad de postulación inmediata de los vicepresidentes. Esto lo dice Rosa Bartra o lo dice el predictamen en función a cómo fue presentado el proyecto del Ejecutivo, ¿no? Luego se dice, en la parte ya final, debe preservarse el orden constitucional y no sentar precedentes que permitan que una reforma constitucional cuya naturaleza es excepcional pueda plantearse en cualquier coyuntura. Asimismo, el sustento invocado por el gobierno, crisis política en la que se advierte una notoria dificultad para encontrar consensos entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, no parece condecirse con la realidad. El Congreso no ha bloqueado, es lo que dice este documento, ninguna iniciativa legislativa vinculada a la gestión. Por el contrario, a pedido del Ejecutivo se han emitido 3 leyes autorizando al Congreso la emisión de 213 decretos legislativos, de los cuales ha derogado solo 3. Y el párrafo final: en consecuencia, en atención a lo desarrollado y expuesto, luego del análisis y debate correspondiente, la Comisión de Constitución y Reglamento, de conformidad con los incisos en cuestión, recomienda la no aprobación de los proyectos de ley que suponen o solicitan el adelanto de las elecciones. En consecuencia, se dispone
el archivo de la misma. Este es un documento de trabajo, ciertamente, pero también ha llamado la atención que no todos los integrantes de la Comisión de Constitución supiesen de la circulación de este documento. El presidente, por su parte, llega el día de mañana, después de haber estado en un evento de Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se había dicho que adelantaba su retorno. Esto queremos descartarlo porque entendemos que se está cumpliendo la agenda preestablecida por el presidente Vizcarra. Él llega mañana y el Consejo de Ministros se llevará a cabo el jueves, justamente por la visita del presidente a Estados Unidos. Pero vamos a empezar de inmediato, porque es importante empezar el análisis. Nuevo Perú se ha pronunciado en contra de este dictamen y ha pedido incluso que la señora Bartra se aparte de la presidencia de la Comisión de Constitución. Marisa Glave está con nosotros y vamos de inmediato con ella. Marisa, bienvenida. ¿Qué tal, Mabila? Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer? ¿Cuál es la intención que ustedes pueden ver detrás de la circulación de este dictamen de la Comisión de Constitución? A ver, yo creo que hay que tener tres ideas juntas, ¿ya? Una primera tiene que ver con el adelanto de elecciones y su viabilidad o no, ¿no? Y acá una de las cosas que son sustanciales de ese dictamen que has mandado es que se dice que no existe una crisis política en el país, lo que sinceramente, vamos, muestra una miopía increíble. O sea, tú pregúntale a cualquier peruano, a cualquiera de los que nos está viendo, si es que hay una crisis o no hay una crisis en nuestro país. Vivimos una crisis institucional aguda, Mávila, que además se profundiza por la pugna que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero que ha estallado en todos los niveles de gobierno y que ha tenido además mucho que ver con la reforma incluso de justicia que hemos tenido y el escándalo de los famosos cuellos blancos y qué sé yo, que nos llevaron en un momento a decir que la corrupción que habíamos visto, que atravesó distintos colores políticos y tiempos de gobierno desde que recuperamos la democracia hasta ahora, en el caso Lavajato, y la corrupción que se había visto en el caso judicial tenía tentáculos en distintos espacios. Y uno de los planteamientos era que había tentáculos en la vida política. Por eso es que el presidente plantea dos reformas sustanciales, hay que recordarlo. Una primera reforma que nos llevó a la creación de la Junta Nacional de la Justicia, pero también nos llamó a otras cosas más, como por ejemplo la aprobación de una norma sobre financiación de partidos políticos y sobre la presencia o no de delitos penales frente al tema de financiación, y que nos llevó además a la no reelección de parlamentarios. Todo esto dentro de un paquete, el primer paquete que presenta el presidente, vinculado a cortar la corrupción vinculada a la justicia. Y luego tenemos todo otro paquete, Mávila, que es cómo renovar la política y constituir organismos políticos que no vayan a estar sujetos a lo que hoy tenemos con estas investigaciones de organización criminal que plantea el señor José Domingo. En medio de esto, el presidente ha planteado una especie de tregua, porque eso es lo que ha hecho el presidente de la República. Es decir, miren, en este escenario hemos avanzado mínimamente en esto, hemos avanzado mínimamente en crear por lo menos el marco normativo de la Junta Nacional de la Justicia y está en proceso de elección, hemos avanzado algunas normas mínimas de cómo debería funcionar la política, entonces adelantemos las elecciones y dejemos que esta tensión que estamos generando los actores políticos, el Congreso y el Legislativo, se quite de este juego y el soberano tome una decisión. ¿Qué cosa es lo que nos dice la señora Bartra? Primero, que no hay crisis, lo que sorprende, insisto, con todo lo que les he dicho, evidentemente tenemos una crisis. Y la segunda es que, por razones de no modificación del texto constitucional y de defensa del texto constitucional, no se puede permitir una modificación constitucional. Este Parlamento ha aceptado un montón de modificaciones constitucionales en lo que va de esta legislatura. La de la Junta Nacional de la Justicia, por ejemplo, la hemos aprobado nosotros y luego la hemos llevado a referéndum, pero el Parlamento aprobó esa modificación con un cambio sobre ese tema. Hemos cambiado la posibilidad de reelección o no reelección. Hemos creado el derecho constitucional al agua, que fue un proyecto mío, por ejemplo, para que pudiéramos incorporar formalmente el derecho constitucional al agua. Entonces, ¿cómo vas a decir que no se puede modificar la Constitución a través de un mecanismo de modificación? Esto nos va a llevar, el archivo niega el debate político y eso es lo que nos preocupa sobre todo. No es un texto que plantee, por ejemplo, alguna modificación o algún planteamiento diferente que luego nos permita llegar al Pleno. Esto lo que hace es eliminar el debate del Pleno. Eso es lo que quería entender. Es decir, esto supone que quedaría el tema resuelto para las fuerzas que consideran debe archivarse
y no se hable más. Exacto. ¿Es eso? ¿Ese es el O sea, objetivo a priori? Esto lo que hace es literalmente botarlo a la basura. Es decir, ya no hay debate alrededor de la reforma de posibilidad de adelanto de elecciones. Ni siquiera ese archivo se debatiría en el Pleno. No. Si hay que archivarlo, Cuando no. Nada. una comisión archiva, no hay dictamen. O sea, la manera en la que llega al Pleno es a través de un dictamen. Esto es cuando hay un dictamen de archivo, quiere decir Ajá. que simplemente queda en Y el lo mandas legajo a la documentario, papelera. exactamente. Lo mandas a la papelera. En fin, a quienes quieran leer los diarios Por de curiosidad. debate, ¿no es Ajá. cierto? Y pueden encontrar las propuestas que se hayan presentado. Entonces, hoy día y acompañé a mi vocera, Indira Wilca, que ha salido públicamente. Las vimos. Y además hay otros parlamentarios y otras bancadas, no solamente la nuestra, también la bancada liberal, también la bancada de Peruanos por el Cambio. Entiendo que también la bancada del Frente Amplio, que estaban de viaje, pero que se ha coordinado con ellos para tratar de tener una posición conjunta también. Hemos planteado que este tema no se vea así en Constitución, sino que pase al Pleno. Y entiendo que incluso, y eso creo que es interesante, personas como el señor Cheput, el señor Eresi y el señor Violeta, de Contigo, también habrían planteado formalmente que no se puede simplemente anular y archivar, y esto tiene que entrar a un debate al Pleno. Lo que ha propuesto justamente la bancada de Gilbert Violeta, que es la bancada Contigo, y aquí tenemos también el documento, es que esto pase directamente al Pleno. Eso es lo que pedimos con Indira hoy día temprano en la mañana. Claro, dice, se Sí. dispense de la Comisión de Constitución emitir el dictamen, porque esto es un predictamen, ¿correcto?, elevando al Pleno un informe que recoja el aporte recibido que sirva para orientar su debate y deliberación final. Escuchaba las declaraciones del señor Gilbert Violeta sorprendido, a pesar de que, digamos, él también se ha pronunciado en contra de la opción que ha propuesto el presidente, sino más bien la idea suya es, si el presidente quiere salir de este entrampamiento, que renuncie. Esa es su alternativa. Pero claro, lo importante es que rescata el debate donde participen todas las fuerzas políticas en el Pleno del Congreso. Mira, la Comisión de Constitución tiene además en su composición una sobrerepresentación de algunas fuerzas y una subrepresentación de otras, porque se tomó la decisión de poner un número, como se han creado toneladas de bancadas, ¿no? Ahora tenemos un montón de bancadas en el Parlamento, para que puedan tener presencia todas, se ha, por ejemplo, limitado la participación de algunas como la mía. La mía antes tenía 2 votos en la Comisión de Constitución, hoy solamente tiene 1, porque en proporcionalidad tenemos 1 punto algo y en lugar de tener los 2, nos dan solamente una persona votando. Entonces, esto primero termina limitando las opciones que tuvimos, por ejemplo, en la discusión pasada sobre la reforma política, que nos permitió que incluso estando la presidenta de la comisión en contra de algunos temas, conseguir una mayoría por 1 o 2 votos que nos permitió llegar al Pleno a la discusión de la reforma política en temas, por ejemplo, el de paridad y alternancia, que nos permitió avanzar en lo que creo que ha sido algo importante para las mujeres, ¿no? Entonces, eso se ha cerrado, o sea, ese juego ya no se puede hacer en la Comisión de Constitución, razón por la cual algunos han ido teniendo distinta posición finalmente ahí, ¿no? Entonces, negar el debate y además negar la responsabilidad del voto. Hoy día la gente nos está mirando, la gente se está preguntando, ¿este Parlamento va a ser capaz de intentar una solución a la crisis o no? Porque, ojo, puede no ser esta. Yo incluso puedo respetar la opinión de algunos colegas que dicen, este proyecto, y como lo ha planteado el presidente, no, quiero una cosa diferente. Bueno, sentémonos a dialogar, sentémonos a pensar cuál es la salida, pero lo que no se puede hacer es negar el problema. Uno de los problemas más grandes que tenemos en el país es la negación de la existencia de algo que genera crisis. Lo que hay que hacer es encontrar y ver, sí, acá hay una crisis y hay que buscar resolverla, ¿no? Bueno, y lo otro es el tema del debate mismo, ¿no?, que es precisamente la expresión máxima de la democracia. Y el Parlamento, ¿no es cierto?, donde además una cosa que dice la Constitución, volviendo además a la discusión esta y a lo que se viene el lunes, que es la elección del TC, es que la Constitución dice que los parlamentarios no estamos sometidos a mandato imperativo y que cada uno responde a su conciencia. Y lo que hemos pedido hoy día es que tengamos voto de conciencia y no de consigna, y que por tanto puede el Parlamento este tema, que es un tema tan delicado para el país, debatirlo con sinceridad y tener un voto a cada uno. Si después con eso la votación mayoritaria decide el archivo, pues eso es lo que hay. Pero no se puede negar la posibilidad del debate. Ahora, ¿se puede pronunciar o se pudo pronunciar, digamos, porque, a ver, no seamos ingenuos, un predictamen van a decir, pero es un documento de trabajo, no es un documento final? Ok, pero por algo circuló, ¿no? Claro. Para que todos estuviésemos hablando del tema ahora y, es más, para que el propio gobierno, me imagino, esté hoy a puerta cerrada viendo cuál va a ser el siguiente paso a tomar. Entonces, si la mayoría, si el fujimorismo en este caso, tenía
los votos, la alianza establecida en el Pleno, ¿por qué no llevarlo al Pleno? Si había suficiente, digamos... Porque yo creo que el fujimorismo no tiene un bloque sólido, ningún grupo político, bueno, es decir, algunos sí, podría pero haberse aprobado el proyecto del presidente. yo creo en el que Congreso. podría haberse abierto, bueno, aún creo y espero que se pueda abrir un debate que nos permita ver si hay la posibilidad de una construcción posible, Mavilida. Cuando tú renuncias a la posibilidad de la construcción de un consenso, a la concertación, a intentar sentar, a concertar voluntades, eso implica evidentemente negociación política, que no es fácil, porque no siempre todo el mundo sale con el 100% de lo que quería, digamos, ¿no? Pero que te permita un proceso de concertación, si tú niegas esa posibilidad, estás negando la política. O sea, es decir, estás negando la posibilidad de que a través de la discusión, la argumentación, generes puentes que te permitan llegar a algo diferente a lo que planteaba yo y diferente a lo que planteabas tú, pero que nos permita una salida para el país. El simplemente decir no y archivar es algo que te niega esa posibilidad y que te niega además un debate para con la gente. Y eso es algo que a mí me parece peligrosísimo. Peligrosísimo además porque poner esto hoy y el lunes votar por los miembros del Tribunal Constitucional, la pregunta que yo siento que hay un hacerle, enlace, es decir, y creo que eso está sí, totalmente es decir, amarrado. si encuentra relación entre relación. esto, no hablemos del tema del caso Fujimori, porque pareciera, es una impresión absolutamente particular, que en este caso, digamos, el interés de la bancada o del grupo político está incluso por encima de la situación penal de la señora Fujimori, ¿no? Se siente que hay mucho más concentración o trabajo en esto. Pero, a ver, ¿cuál es el link? ¿Dónde, digamos, lee usted que puede haber yo ahí leo acá dos cosas, o sea, yo veo confluencia de intereses, ¿ya? Y eso creo que es importante entenderlo. Uno, primero, es de quienes desde el Parlamento pretenden limitar las posibilidades de cuestión de confianza del presidente. Hoy día el tribunal ha mandado una interpretación abierta, es decir, hay muchas cosas sobre las cuales el presidente puede plantear y dice en realidad ilimitada prácticamente las opciones de presentación de cuestión de confianza. Pero podría tener, por ejemplo, o sea, imaginemos que el presidente presente una cuestión de confianza el lunes sobre X tema, nosotros podemos mandar lo que se llama una acción competencial, es decir, señores Tribunal Constitucional, ¿sobre esto me puede plantear una cuestión de confianza o no? Porque acá hay una discusión sobre si es posible o no es posible sobre determinados temas, como reformas constitucionales. Si yo el lunes modifico la composición del Tribunal Constitucional, entonces yo lo que voy a hacer es modificar la composición del juez que tiene que resolver algo que en parte ya resolvió el tribunal sobre una tensión de pesos y contrapesos que el propio marco constitucional plantea. Hay que recordar que el Parlamento votó la modificación de la cuestión de confianza y el Tribunal Constitucional nos enmendó la plana y para eso está el TC, para que cuando temas como ese, que incluso se votó con amplísima mayoría, yo misma voté a favor de esa modificación. Este TC. Este TC nos enmendó la plana y nos dijo, no señores, eso que ustedes han hecho no se puede hacer. Lo mismo con la ley de medios o la ley Mordaza, es decir, este tribunal con esta composición ya 3 veces nos dijo al Parlamento, no son omnipotentes. Y entonces deberíamos suponer que lo que se quiere es elegir un tribunal constitucional que pueda... Pero está cantado, ¿no? Que pueda jugar a su interés. Entonces, ese es un interés, el interés más político. Esto provocaría, bajo, digamos, la lógica de un ajedrecista, no digo experto, pero que el gobierno decida hacer cuestión de confianza. A mí me parece que el gobierno, evidentemente, es una provocación dentro de a la cuestión de confianza. De sus fichas, ¿no es cierto?, está la posibilidad de una cuestión de confianza. Yo hago esto ahora, pero y el lunes lo que tengo... Claro, yo sinceramente no estoy segura que el presidente Vizcarra esté con voluntad de hacer una cuestión de confianza, y lo digo con sinceridad. Como lo dijimos hoy día en la conferencia de prensa con Indira Wilca, le dijimos, presidente, usted debió presentar la cuestión de confianza antes. Claro, el hecho de que se haya demorado mucho diera la sensación de que no está convencido, que no hay una decisión que ese sea el camino. Pero yo hago esto y luego el lunes elijo el TC, es una manera de simplemente amarrar por ese lado. Y luego hay otra confluencia de intereses, donde yo sospecho, no tengo certeza, pero sospecho, está por ejemplo el presidente del Congreso, que representa gremios empresariales. Porque la gente se olvida que el Tribunal Constitucional también es máxima instancia en muchos temas económicos en el país. Mávila, no es coincidencia que el 5 de septiembre salieran 2 sentencias históricas en el tribunal, una diciendo que la OEFA sí puede cobrar a las empresas mineras para el mantenimiento y la fiscalización.
Eso salió el 5 de septiembre. Y el 5 de septiembre hubo una sentencia que le da un golpe en la yugular a los cuellos blancos del puerto. ¿Por qué? Porque los cuellos blancos del puerto, a veces nos olvidamos, no solamente son la discusión que vemos en las alturas, tenían que ver con toda una mentírcule de amparos puestos para que las grandes pesqueras, las pesqueras además en negro, ¿no es cierto?, pudieran entrar sin autorización de Produce. Y había un conjunto de amparos que impedían que Produce actuara. Y eso incluso se llevó hasta máximas instancias en el Poder Judicial. ¿Qué cosa hizo el TC? Con los famosos 4 votos que son los 4 votos que ellos odian. Ramos, Miranda, Espinosa y Ledesma. Terminó diciendo, no señores, el Poder Judicial no puede seguir jugando con estos amparos, permitiendo una pesca negra, cuando hay una entidad que es el Estado, a través de Produce, que tiene que controlar. Eso ocurre el 5 de septiembre, Mávila, y cuando activa el presidente del Congreso en la Comisión de Selección, el 13 de septiembre. ¿Qué otras sentencias tenemos pendientes en el Tribunal Constitucional? Telefónica, por ejemplo, es una de las pendientes. Si no me equivoco, Scotiabank es otro de los pendientes. Tengo una lista que me han pasado, no tengo los montos exactos acá a la mano, pero te los mando, que tienen que ver con los intereses moratorios vinculados a SUNAT. Ese es un tema gravísimo. SUNAT pone una multa a una persona jurídica, y esta persona jurídica, pero por no pago, digamos, ¿no?, por evasión de impuesto, esta persona jurídica no quiere pagar y se van los procesos judiciales eternos. En todo ese tiempo, el Estado obviamente cobra una multa, pues, una mora, por no haber pagado lo que debieron pagar en su momento. Y hoy lo que quieren hacer es eliminarse los intereses moratorios. Con eso se tirarían abajo millones de soles. Eso es lo que está en manos del tribunal. Este Congreso, que está siendo visto por la opinión pública como un Congreso vinculado de distintas maneras a posibles casos de corrupción, posiblemente vinculado a los cuellos blancos desde distintas perspectivas, que blindó a Inostroza, que hasta ahora sigue intentando blindar a Chávarri. ¿Ese Congreso va a elegir al nuevo TC en este contexto? No, pues Mávila. Un Congreso preocupado por cumplir con compromisos adquiridos y mantenerse a 2021 para tener el tiempo de cumplirlos. Es posible. Yo lo que creo es que ese es el momento en el que la ciudadanía reaccione. Lo digo a la luz, Marisa, y de verdad no cabe hablar a media voz. No es un momento en el que valga hablar a media voz en el país, que, por ejemplo, el tema de la discusión, y hay informes que ha preparado el diario El Comercio recientemente muy amplios sobre el tema de la Comisión de Presupuesto, el anexo 5, es decir, ha ido saliendo muchísima información. Y por eso era importante rescatar el tema económico, que es distinto al político. Es decir, no solo me aferro a la curul y al sueldo de la curul, sino que yo llegué para cumplir una misión en el Parlamento. Y con si determinados lobbies. Con determinados, claro, intereses. Detrás. Si me sacan antes, entonces, pues me quedo en deuda con alguien que no sabemos quién es. No, y cómo se los va a cobrar eventualmente. Pero lo cierto es, nosotros tenemos un país que tiene una democracia débil, porque tenemos una democracia débil, porque es además reciente, porque hemos hecho un esfuerzo inmenso por recuperarla y la institucionalidad se precariza, Mávila, y la gente comienza a no creer en el Estado, a no creer en las instituciones. En este escenario, teniendo que resolver el empate técnico casi que hay entre el Parlamento y el Ejecutivo, que lo quieren mandar además al archivo, lo que es una barbaridad, en este escenario elegir un nuevo tribunal, que es el juez máximo entre las distintas partes en conflicto, yo creo que, además, sinceramente, elegido de es peligrosísimo. Que es algo que le decíamos al congresista Violeta. Es decir, si aquí hay dos poderes del Estado confrontados, a Bruce, me parece, se lo dice, ¿no? Ejecutivo y legislativo. Al juez de nosotros lo vamos a elegir. Claro, es decir, hay dos partes, A y B, ¿no? O en un matrimonio, digamos, a ver, ¿quién va a ser el encargado de repartir? El juez de familia. El juez, claro, el juez de familia. Y la señora es la que nombra al juez de familia. Obviamente el juez de familia le dará pues el 80% del patrimonio a ella y el 20%. En fin, por ahí va. Le agradezco, Marisa, que haya estado esta noche con nosotros. Importante la voz, ojalá se escuche, porque en lo particular creemos que el debate es saludable. El debate es saludable y queremos oír todos. Los ciudadanos tenemos derecho a escuchar. Esto no lo decide la Comisión de Constitución, es un tema abierto, propuesto por el Ejecutivo, donde de repente el Ejecutivo está equivocado, pero donde todos tenemos derecho a saber por qué. Gracias, Marisa, vamos a la pausa.